que desaniman. Realmente nosotros como periodistas podemos desahogarnos entrevistando, interpelando, cuando las autoridades se dignan a darnos una entrevista, ¿no? Pero la población, asumimos, suponemos, la población que no se dedica al periodismo sufre las consecuencias de lo que nosotros tratamos de interpretar. Y eso es frustrante. Es frustrante también tener a fanáticos de diversas orillas. Y por eso es que el tema de la salud mental siempre estará presente, Anuska, en Epicentro Televisión. Y es por eso que hemos invitado al psiquiatra y neurofisiólogo Alberto Fernández para que nos ayude un poco más de nuevo a entender a nuestro país y a atender a nosotros mismos en nuestro país. Para que nos ayude a sobrevivir. Claro, para que nos ayude a sobrevivir con la reforma tributaria, la reforma educativa, la reforma electoral, la contrarreforma respectiva, en fin. Buenas noches, Alberto Fernández. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, René y Anuska? Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y gracias por considerarme nuevamente. No, perdón por el retraso, más bien. ¿Cómo hacemos para sobrevivir? ¿Cómo hacemos para sobrevivir a esto? En serio, la frustración. ¿Cómo se maneja la frustración social? Porque eso tiene que ver con los grupos extremistas también. Con el claimeimportismo. Claro, el extremismo es una papa más al caldo, ¿no? Un caldo tremendo que también está compuesto por estas idas y venidas, Alberto. Claro, pero es que están los extremos. O me vuelvo radical, o me da todo igual. Que los dos extremos son malos como ciudadanía, ¿no? A ver, si ustedes miren, vamos a hacer una línea de continuidad con todo lo que han hablado sobre los impuestos, sobre la ley electoral y esto que está pasando por los grupos radicales. Y se basa en una cuestión muy simple, miren ustedes. Se basa en una cualidad extraordinaria del ser humano como especie. ¿Y saben cuál es esa cualidad? Que el ser humano, al tener la posibilidad de poder tener capacidad de abstracción, crear historias y fantasías y poderlas comunicar al otro, ¿no es cierto?, les permite poder hacer un intercambio no solamente de ideas, sino también de emociones y también de expectativas. Y esta posibilidad es lo que se conoce como teoría de la mente, es decir, yo puedo saber por la historia del otro y por interpretar al otro qué cosa está pensando y qué cosa querría y cuáles serían sus posibilidades con respecto a generar un vínculo conmigo. ¿Por qué es importante esta función que nos diferencia de todos los mamíferos? ¿Por qué es importante saber que yo soy yo y tú eres tú? Es importante porque si yo logro comunicarme con el otro, puedo hacer una comunidad con objetivos comunes, porque el ser humano tiene esta necesidad de poder compartir con otro para poder sobrevivir. Estamos hablando de cuestiones muy primarias. ¿Y cuándo es que nosotros nos vinculamos para poder tener estas lecturas? En la niñez, en los primeros años de vida. Entonces, dependiendo de mi historia, en los primeros años de vida, yo tendré mayor capacidad de poderme vincular con el otro y poder tener grupos de objetivos comunes. Creo que hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede si estoy en una sociedad inestable, donde mi crecimiento va a ser inestable y donde mis más importantes medidores de lo que es peligroso y lo que es placentero no va a tener al final un derrotero más o menos claro? En mi mente estará entonces mezclada la violencia, ¿no es cierto?, con el placer. Lo que es bueno con lo que es malo. No lo voy a poder definir. Y entonces, ¿qué haré? Ante esa inestabilidad, buscaré en la adultez grupos que me den algún tipo de seguridad para yo poder ejercer aquello que no pude madurar en la niñez. ¿Y saben qué cosa es? La posibilidad de poderme vincular. Porque ¿qué me enseñaron en mi sociedad inestable? Que la única forma de poderme vincular es a través de la violencia. Y entonces buscaré grupos más bien que tengan una ideología, una metodología radical, donde hayan 3 o 4 cosas que yo pueda entender, pero que me permitan vincularme a ellos. Y entonces, tener un soporte, ¿no? Tener un soporte. Supuesto. Ahora, exacto. Alberto, ¿qué tienen en común para esto da pie a que profundices aún más? O sea, los partidos como pandillas. No, partidos, pandillas, equipos de fútbol. O sea, esta dicotomía extrema izquierda versus extrema derecha, fascismo versus terruqueo,
y la U y la Alianza, por ejemplo. Claro, es buenísimo, porque si te das cuenta, todo lo que has nombrado terminan siendo procesos de comunicación, de simpatía, es decir, de estar de acuerdo en un aspecto que es una abstracción, ¿no es cierto? Por ejemplo, un equipo de fútbol, la religión, un objetivo político. Son abstracciones que yo puedo comunicar a través del lenguaje. Entonces, en realidad, esto termina siendo grupos populistas, ¿no es cierto?, que tienen un objetivo común para demostrar una corporeidad, ¿no es cierto?, que va a generar violencia tanto por la necesidad de protegerse como por la necesidad de defenderse. Entonces, si tú no piensas como yo, como grupo, entonces tú estás fuera de la posibilidad de poderme vincular yo contigo. Entonces te agrediré, te dañaré, porque estás fuera de la posibilidad de entender lo que para mí es real, cuando eso nace de una abstracción, nace de una fantasía. ¿Me comprenden? Por eso que estos grupos no se pueden entender. Claro, Anuska, permíteme, Anuska, antes de que me interrumpas, hay un cierre cognitivo, ¿no? Hay un cierre cognitivo para poder sobrevivir también, ¿no? O sea, dicen, ya, no quiero pensar más, hasta aquí no más. Muy preciso lo que dices. Justamente como yo no he podido construir la posibilidad de un vínculo que me permita poder ver a través del otro, ¿no es cierto? Porque he crecido en una inestabilidad que no me da certeza de absolutamente nada. Tengo que cogerme de algo que sea, miren, simple de entender, lo más inquebrantable e incambiable posible. Una verdad, una verdad. Una verdad absoluta, no importa que no tenga sustento, lo que signifique para mí una verdad. Y yo seguiré al grupo de esa verdad. ¿Y eso qué me va a dar a mí? Seguridad. ¿Y qué me va a dar a mí? Esto que no tuve, pues, la posibilidad de poder tener pertenencia. Así tenga que usar la violencia para esa pertenencia. Y entonces todos los que no estén en ese proceso son mis enemigos. Porque en mi cabeza, en un razonamiento simple, estas tres cosas que he aprendido son la única verdad. Por eso es que en los países donde la estabilidad sociopolítica es más precaria, habrán mucho más grupos violentos, ¿no es cierto?, enfrentados unos a otros y enfrentados a las leyes o la reglamentación política, las leyes sociales, etcétera, la ley de convivencia, porque solo habrá una verdad, que es la mía. Y que tiene que ser impuesta, ¿no? Tiene que ser impuesta. ¿Y es verdad que polos opuestos se atraen? En realidad, eso es una verdad relativa. Yo te diría que hay, en esta característica del ser humano, hay múltiples polos, ¿no es cierto? Y cada polo tendrá valor en relación a cuánto yo considere, de manera fantasiosa o a través de una abstracción, que es mi verdad. Y entonces puedes tener grupos de 200. Yo acabo de ver una entrevista hecha por ustedes a un aparente líder de un grupo extremista de derecha, diciendo, somos 200, cuando en realidad el objetivo de un grupo que quiere esparcir una idea es tener más gente que esté en coincidencia. Pero, ¿qué dice este dirigente? No, es que yo tengo que revisar quién entra. ¿Saben por qué? Porque yo tengo que comprobar que esa persona, como yo no tengo argumentos de liderazgo... No me va a desestabilizar. Exactamente. Y es mi forma de sobrevivir. Y entonces eso también será violento. Tanto la gente que entra como la gente que sale tendrá una marca de violencia para la pertenencia. Entonces la única forma de estar en un grupo violento es que yo tenga pocos recursos cognitivos para poder entender qué está pasando, y no porque no sea inteligente, sino porque la necesidad de supervivencia no me lo va a permitir. Uno. Dos, que yo tenga la necesidad de defender ese grupo o de atacar a quienes no estén de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? Y tres, esa protección que yo voy a tener en este grupo donde nada va a cambiar y me da a mí una seguridad que, como bien dice René, nace de la propia supervivencia. O sea, una razón de existir, para existir, digamos. Pero yo quería hacer dos preguntas, que es, una, la violencia que está tan presente en nuestra sociedad, la violencia no puede estar relacionada también a una orfandad por parte del Estado, o sea, no a que
no a una respuesta de que yo no vea el otro, sino a una respuesta para llamar la atención, a una respuesta de orfandad, a una respuesta de frustración. O sea, como que no todas las violencias son iguales. O sea, acabamos de ver, por ejemplo, la violencia con el inicio de una marcha de agricultores y campesinos en el sur de Ayacucho para preservar lo suyo, y son agricultores, o sea, no tienen esta concepción, ¿cierto? O sea, la violencia también puede ser una reacción ante una orfandad de Estado, ante una injusticia, ¿o no? Por supuesto, pero mira, bien interesante lo que dice, porque ¿Cómo le da mucho más separamos? sentido a lo que les estoy diciendo. Escúchenme bien. Si yo he nacido en una estructura sociopolítica donde la inestabilidad es la característica, mi sensación va a ser de insatisfacción. Es decir, de no tener frente a mí un liderazgo y una figura que me estructura. Eso es orfandad, pues. Y entonces cuando yo llego a una orfandad política, a una orfandad gubernamental, lo que hace es confirmar que realmente yo necesito echar mano de algún grupo que me dé la estructura que no me está dando el gobierno. Y entonces me volveré un grupo violentista. Esto diferencia mucho de quien defiende una necesidad, porque quien defiende una necesidad primero ha agotado las vías, ¿no es cierto?, legales para poder resolver. Y cuando ya no le hacen caso, tomo la carretera, pues, si no me quieren escuchar. Pero otra cosa es que yo espontáneamente, porque no ganó quien yo quería, ¿no?, haga un grupo para patear a todo el mundo, porque yo tengo razón, pues. ¿Y cuál es la base de que yo tengo razón? Porque yo aprendí 4 cosas que me dieron estructura, ¿no es cierto?, y que me dan corporeidad y me dan seguridad. Es diferente. Usted ha dicho, por ejemplo, que en sociedades con más equilibradas, ¿no?, con mayor, como que no hay tanto grupo extremista. Sin embargo, ¿cómo explica que en Europa o en Estados Unidos estén apareciendo estos grupos ultra de los dos lados? ¿Por qué están proliferando? ¿Por qué volvemos al final del siglo XIX, principio del siglo XX? ¿Por qué volvemos a esa rueda? Te cuento, y es precisa también la pregunta, ¿no? No me negarás que en los países desarrollados estos grupos que son violentistas, ¿no es cierto?, están bajo la orden del Estado. Es decir, los grupos de ultraderecha de Europa acceden al poder, ¿no es cierto?, respetando, entre comillas, las formas democráticas de llegar a ese poder. No voy a decir grupos porque, bueno, ustedes lo conocen mejor que yo, pero llegan al poder. Y desde el poder ejercen violencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un diálogo con la posibilidad de poder violentar a través de procesos legales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, pero esos son grupos claramente fascistas, ¿no? Por ejemplo, bueno, no puedo decir nombre, pero en España claramente hay una marca de racismo claro con respecto a las personas, ¿no?, que llegan de otros países a acogerse en un país determinado. Está clarísimo, ¿no es cierto? Entonces comienza el nacionalismo, ¿no es cierto?, la religión a ultranza y, por supuesto, esta posibilidad margatista de mentir, ¿no es cierto?, de calumniar al otro, ¿no?, de decir, no, lo que pasa es que él es un traidor a la patria porque permite que gente de otro país entre acá y nos quite el trabajo, ¿no es cierto? Pero eso tiene una estructura clara y ustedes pueden ver claramente quiénes son los líderes de este grupo. Eso es un grupo fascista, pero lo que estamos viendo en el Perú no es un grupo fascista. Yo les diría más bien que es un populismo de extrema derecha o de extrema izquierda. Pero por ejemplo, cuando van a interrumpir la presentación del libro de Sagasti y lo insultan, lo califican de filoterrorista, modifican una serie... Perdón, se fue la señal, creo. Yo estoy bien, ¿ah? Ah, sí, y ahora sí. Lo insultan. Es que por momentos, Alberto, te quedas congelado, pero no la voz. Pensé que era yo. Filoterrorista, lo insultan a Sagasti y también, o sea, es como el oscurantismo. Esto no puede presentarse en esta librería. Por lo tanto, vamos a protestar para que no se presente en la librería. Es correcto, pero si te das cuenta,
en realidad lo que hace este grupo es ir y maltratar a quienes consideran no están acordes con una idea central, ¿no es cierto?, que es la derecha extrema, pues, ¿no es cierto? O sea, este es como ellos dicen, ¿no? Un caviar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen que darse cuenta también que la libertad que se toman está bajo un paraguas que es justamente la inestabilidad política, porque no se puede ejercer autoridad. Ahora no se puede ejercer autoridad bajo ningún nivel, porque si tú ejerces autoridad, ¿no es cierto?, entonces estás yendo ahora contra el pueblo. Entonces las leyes no se pueden cumplir porque cualquier gesto que haga la autoridad será ir contra el pueblo, y el pueblo es tanto los grupos radicales de derecha... Todos se arrogan la representación del pueblo. Y el problema, Alberto, es que tenemos a un sector de nuestras autoridades, el Ejecutivo, representando, o en el cual un extremo se refugia, y a otro sector de nuestras autoridades, el Legislativo, en el cual otro sector se refugia, ¿no? O sea, es complicado gobernar así, ¿no? Es justamente lo que les comentaba al principio, ¿no? Por eso hablaba de sociedades con mayor inestabilidad, ¿no? Porque verán ustedes que en las que tienen más estabilidad y hay grupos violentistas, los grupos violentistas tienen estructura, ¿ya? Y son mecanismos mucho más cognitivos, basados en procesos de larga data, de historia, etcétera. Pero lo de acá... De digestión histórica, sí. Claro, acá tú, oye, ¿qué haces acá? Ese es un tal por cual. Sí, pero ¿por qué? No, porque es un tal por cual. O sea, tú no encuentras... Claro, no hay razonamiento. Alberto, Anuska, estoy enviada. Un segundo, Anuska, por favor. Mira, por ejemplo, Anuska y yo somos un ejemplo de coordinación, de acuerdos, de consenso, ¿no? Claramente. Por ejemplo, claro. Alberto, ¿cómo hacemos? O sea, la pregunta final, espero que Anuska la haga porque se nos va el tiempo, tiene que ver con cómo combatimos esto. A ver, tú has estado cambiada, yo tengo derecho a estar cambiada también. Ya, no, pero no a las 8:08. Es mentira, mentira. Pero lo decides tú, mira, mira. Ok, Alberto, ¿cómo salimos del terruqueo? ¿Cómo salimos de esta dicotomía infranqueable que nos plantea nuestras autoridades y también la extrema derecha de considerar que el solo izquierdismo ya es proterrorista y que tienes que tener declaraciones contundentes, anatematizar cualquier cosa que se parezca al terrorismo, y es un discurso que no cesa, y además llaman terrorismo a cosas que evidentemente no lo son? O sea, están diciendo que Pedro Castillo, por ejemplo, es un terrorista en el poder. Eso es bien osado, ¿no? Y lo dicen mis amigos. Claro. Es lo que les decía, pues, de los macartistas, ¿no? Hay que calumniar, hay que mentir para poder dicotomizar más y darle más sentido al por qué yo estoy perteneciendo a un grupo y por qué tengo que ir a ejercer violencia ahí. Eso tiene mucho sentido, pero tu pregunta es cada vez que me haces esta pregunta, la garganta se me... ¿Qué sucede? Que esto solo puede generar una compostura en un cambio a largo plazo, y ese cambio a largo plazo está referido fundamentalmente justamente a la posibilidad de que nosotros podamos comunicarnos de manera empática desde el seno del cuidado inicial y que podamos tener un panorama claro de qué cosa es lo que queremos como país. Desgraciadamente, yo considero que estamos en un país donde la república no ha terminado de consolidarse como república. Ese es el primer problema. Y lo otro, que no tenemos construcción, o nos falta mucho para construir un entorno social y poder tener una construcción histórica que nos empareje a todos, donde todos nos sintamos humanos, en la misma estructura. Una nación. Entonces, en el momento que nosotros entendamos que somos parte de una nación, de un todo que nos junta para tener objetivos comunes, esto no se va a poder solucionar. Pero yo creo que sí se puede, en la medida en que hay posibilidad de información. Lo que ustedes hacen en este momento es justamente eso. Tratar de que la gente pueda entender que hay objetivos mayores que van por encima inclusive de mis propios intereses,
¿no es cierto? No lo vemos en los políticos. Hablábamos, Anuska, de la contrarreforma electoral, el tema tributario apresurado, la contrarreforma educativa. O sea, ¿qué es esto? Por Dios. Exactamente. Me gustaría 3 preguntas muy rápidas y cortas. 3, ¿no? Ok. Sí. Okay. Una es, dale. ¿por qué, o sea, por qué hay tanto miedo? Porque también esta gente en su foro interno lo que tiene es miedo. ¿Por qué ha vuelto a instalarse el miedo? O quizá nunca se fue, quiero decir. La sociedad peruana no se ha despercudido del miedo desde los años 80 y 90 y a la mínima brotan estas cosas. O sea, ¿cuál es la explicación? Yo creo que nosotros como sociedad no nos hemos despercudido del miedo antes de los 90. Nuestro miedo viene de muchísimo más atrás. Nosotros hemos ido desarrollando nuestros procesos republicanos y sociales de manera muy precaria. Por eso es que mucha gente opina, como estos mismos dirigentes de estos grupos, no necesitamos que el gobierno sea autoritario, porque es la única forma en que yo me voy a poder salvar. Alguien que me diga qué cosa tengo que hacer, porque cada vez que yo me arriesgo a pensar, me muero de miedo, porque inmediatamente tengo la agresión o la violencia de otro. Y entonces necesitamos a alguien que diga, ¿sabes qué? Va a ser así. Y si no obedeces, bueno, pues pagarás las consecuencias. Y es así como hemos funcionado mucho tiempo. Recuerden ustedes, cada vez que escuchan, oye, ¿cuál ha sido el mejor gobierno que ha tenido el Perú? Y uno se señalan los autoritarios. Aquellos que han tenido un mensaje claro en relación a qué cosa vas a hacer tú. Tú no vas a decidir. Yo voy a decidir por ti. Entonces eso me quita el temor. ¿Por qué? Porque me quita responsabilidad. Ya no depende de mí, depende de él. Miedo a la libertad. Exactamente. Lo que pasa es que también en esos grupos que vemos, yo siento que no podemos, digamos, hacer solo una foto de esos grupos, porque ahí pues están los que gritan y los no sé qué, pero también hay muchas personas que consideran que están haciendo, o sea, personas razonables, con familias estructuradas, pero que sienten que su deber... Fanáticos coyunturales, tal vez. No, pero que su deber es protestar y que no entienden cómo el otro no se está dando cuenta. ¿Cierto? Claro, entonces, ¿cómo Anuska, hacemos ahí para hacerles entender, para hacernos entender entre unos y otros? Es que es difícil. Tú sabes, yo te digo, o sea, se piensa que efectivamente contra más conocimiento tienes, menos temor tienes, porque más conoces. Pero eso no es una línea continua. ¿Y qué pasa? Como yo estoy como te digo, en una sociedad y una república precaria, cuando yo veo que están amenazando mi status quo, no me va a dar toda mi cultura y toda mi sapiencia, no me va a dar más allá de que voy a perder ese estatus, que yo ya no voy a ser fulano de tal y no voy a tener tal o cual cosa. Y eso es una estimulación de la violencia sumamente alta. Por favor, ustedes tienen amigos con los que han conversado y les han dicho, esos son terrucos. Y cuando ustedes han intentado, oye, pero ¿de dónde sale esa información? Y no hay información. Y le escuché a fulano. O hacen silogismos, ¿no? O hacen silogismos, ¿no? Es terruco porque simplemente fue mencionado en tal expediente. Exactamente. O simplemente, por más que él reniegue el pensamiento de Gonzalo, pero hay peruanos que lamentablemente quieren defender al Movadef políticamente, entonces el solo escucharlos o el solo no querer eliminarlos ya te hace terruco. Exacto. Y pero todos aquellos que se juntan, ¿por qué solemos justificar nuestra violencia para imponer una idea? Porque también llega un momento que en estas discusiones, o sea, en las casas más armoniosas, en mi casa, por ejemplo, ha pasado, ¿no? No se habla de política en la mesa. Llega un momento que no se habla de política, ¿ya? Pero es que aquí también pasa. Entonces, ¿por qué uno acaba justificando su violencia? ¿Por qué uno y no comprende la ajena? O sea, ¿por qué una persona que está en estos grupos y que le arrancha, por ejemplo, el libro a un chico que se lo firme el presidente,
luego ve las imágenes que hemos puesto de la gente quejándose en las alturas de Ayacucho y entonces censura la violencia de esa gente que tira la onda, pero legitima la suya. ¿Por Correcto. qué? Por una cuestión muy simple, ¿sabes por qué? Porque no hay árbitro. Y si hay árbitro, no se respeta al árbitro. ¿Qué significa el árbitro? Significa una serie de consideraciones, ¿no es cierto?, que nos permiten limitar nuestras acciones en relación al respeto por el otro. Eso no está estructurado, no lo tenemos estructurado, como te digo, ni como república ni como sociedad. Entonces, como no hay parámetros que me permitan medir hasta dónde puedo y hasta dónde no, estaré en posición de criticar al otro, ¿no es cierto? Y cuando yo haga lo mismo, ¿sabes lo que diré? En mi caso es diferente. Dime, por favor, ¿cuántas veces la gente repite? En mi caso es diferente. Por eso. O sea, los que están ahí luego critican al que tira la onda, que además quizás es más por una cuestión de necesidad, ¿no? Entonces, la violencia del otro está mal, pero la mía está bien. Claro. Nos quedamos cortos con Alberto. Quiero la última pregunta y cierro, René, porque René es el que ¿no? Es el abad de la abadía. El orden. Tú también, aquí, por ejemplo, vamos a analizar, ¿no? Cómo saltas el orden, ¿no? Y quieres tener la razón, y yo también, ¿no? Para terminar, René, aparte de esto que ya... A ver, hay gente que dice que pidamos cita a cualquier profesional. La pregunta que yo tengo es, porque la otra vez me quedé con el sinsabor cuando vino usted y lo entrevistamos, de como que todo está mal y que ya solo nos queda apaga la luz y vámonos. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? ¿Qué podemos hacer desde nosotros ciudadanos de a pie? ¿Qué podemos hacer? Mira, en realidad la fórmula es la siguiente, creo yo, ¿no? A ver, porque la vamos a patentar. La fórmula la vamos a patentar. Sí, la voy a patentar. Miren ustedes, lo que tenemos hay una cosa que el ser humano no se puede permitir, porque tiene esa virtud como especie que lo diferencia de todos los otros mamíferos, inclusive los primates grandes. ¿Y saben cuál es? La capacidad de poder ver al otro. La capacidad de ver al otro. Lo que tenemos que aprender es poder ver y interpretar al otro. Y eso no se hace con una política, se hace con una decisión personal y de grupo. Si yo comienzo a ver a los demás y comienzo a identificarme con ellos, no solamente en el hecho de los derechos, sino también de las falencias, entonces yo voy a poder entender que en realidad todos terminamos siendo uno, porque esa es la necesidad biológica del ser humano. Todos somos uno y tenemos que tener un objetivo común. Tenemos que empezar a mirarnos entre nosotros. Y para eso necesitamos poder adoptar tolerancia. Y esa tolerancia solo se va a poder instalar cuando logremos un mediano equilibrio con respecto a nuestra actividad social y política. No podemos hacerlo ahora, es verdad, pero nosotros sí podemos empezar. Las bases pueden empezar. No en la confrontación, sino en el ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Por lo menos en lo que es grueso y nos da sentido de pertenencia, que es el país y el bienestar del país. O sea, tiene que haber un nuevo mundial para empezar a conversar. ¿Digamos qué? Una nueva clasificación mundial otra vez. Por ejemplo, ¿no? Eso nos unió a un pedacito, ¿no? Con un sueño y una abstracción sobre que, mira, toda la nacionalidad está en que Perú vaya al mundial, cuando en realidad, ¿no? Hay cosas que nos dan mucho más sentido, que son más trascendentes, pero que no la encumbramos tanto como un objetivo de corto plazo. ¿Y saben por qué es? Porque es de corto plazo. Nosotros podemos soportar objetivos de corto plazo. Un placer inmediato, violento y transversal. Pero no nos satisfacemos cuando me dicen, tranquilo, en 15 años tú vas a ver que el proyecto, eso no lo podemos soportar. Claro, hay una ansiedad ahí generalizada. Exacto, hay una ansiedad, una inestabilidad que no nos permite apreciar qué va a pasar en un futuro más, ¿cómo se llama? Más prolongado. Por eso no Alberto querido, vamos a entrevistarte seguido, por favor. Realmente la gente está muy contenta. Está muy contenta. A mí me gustaría, René, solo para terminar, no le voy a hacer ninguna pregunta. Solo me gustaría decir
que quizás sería lindo un día hablar de la felicidad o de la risa por supuesto. O de algo que nos... ¿no? O sea, claro. Que saquemos la pistola de la 100, ¿no? O sea, y por eso le estamos haciendo la invitación para presentaciones recurrentes. Sí, pero si no caemos el ejemplo. ¿Podemos estar de acuerdo en que ya acabamos el programa? O sea, ¿podemos o no? Demos el ejemplo. Podemos, pero si lo estamos es otra cosa. Tú dices si podemos, pues podemos. ¿Estamos de acuerdo que ya tenemos que acabar el programa? Claro que sí. Alberto Fernández, psiquiatra neurofisiólogo. Muchísimas gracias por estar en Muchas gracias. ¿eh? Siempre para mí es un privilegio conversar con ustedes y se los digo con absoluta honestidad. Yo, cada vez que me invitan, yo siento un placer previo, así, calculando el placer, pero siempre, cuando terminamos, es mayor que el que yo había calculado. ¿Saben cómo se llama eso? Error de predicción positiva. Y eso genera que cada vez quiera estar más con ustedes. Genial. Agradezco mucho y la gente que nos escucha. Será porque tratamos de que nos entiendan y que nos entendamos y que dialoguemos y que consensuemos. Eso realmente da un bienestar muy lindo. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a Luca también. Gracias, doctor. Gracias, Alberto. Hasta luego. Gracias por la oportunidad.